Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia. También saludo al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, a Javier Avilés. Y a todos ustedes, señoras, señores, muchísimas gracias, como siempre, por acudir un día más, un lunes más, a esta cita con el curso de conferencias La cultura no tiene edad. Y con la conferencia de hoy llegamos ya a la 15ª de las conferencias programadas por ALUEX. Bueno, les pido disculpas por no haber estado con ustedes la pasada semana, pero bueno, por otros, ya por aquí me está regañando, pero bueno, por motivos profesionales no pudo ser. Lo siento mucho porque además creo que me perdí una conferencia muy interesante, ¿no? La de Jorge Laborda sobre homeopatía. Bueno, me han comentado que sí, que era muy interesante y por cierto les voy a recordar, porque alguna vez lo hemos hecho, pero no está de más recordarlo de nuevo, que si quieren volver a ver alguna de las conferencias porque les interesa volver a verla o porque no la han visto y quieren verla y se la han perdido, pues ya saben que pueden verlas entrando en la página web de ALUEX, www.aluexalbacete.com, y también en la página web de Diputación, www.dipualba.es. Pues allí pueden volver a ver o ver estas conferencias que gracias también a las estupendas grabaciones y postproducción que después realiza el equipo de Carmela Sainz de Baranda, todo su equipo, y su productora La Mancha. Bien, gracias Carmela y a todo el equipo por hacerlo también todos los lunes. Bueno, y al hilo también del interés que suscitó la pasada semana la conferencia de Jorge Laborda, les quiero recordar que el turno de preguntas es precisamente para eso, para preguntar. Entonces, siempre suscitan las conferencias muchas preguntas y les pido, hoy sobre todo también porque somos muchos, pues que hagamos preguntas lo más breve posibles para que dé tiempo, ¿no? A que todos podamos preguntar y no se pierda ninguna pregunta interesante que seguro todos queremos realizar. Entonces eso, que sean preguntas y no tanto pues opiniones demasiado argumentadas, demasiado elaboradas. Se lo pido por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, dicho todo esto, les voy a presentar ya a lo que nos interesa, ¿no? A nuestro conferenciante de hoy y también la conferencia. Todos ustedes lo conocen, pero bueno, nunca está de más. Francisco Javier Avilés tiene 54 años, es licenciado en Ciencias de la Religión por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia en 2001. También licenciado en Teología Dogmático Fundamental por la Universidad Pontificia Comillas en 1992 y DEA en Filosofía por la UNED en 2011. Es experto en cultura, civilización y religión islámicas por la UNED en 2007. Javier Avilés es sacerdote párroco de Santo Domingo de Guzmán, ha impartido clases como profesor de religión en secundaria y actualmente es profesor del Instituto Teológico Diocesano de Albacete y de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha participado en numerosos seminarios, es profesor del hecho religioso en la Universidad Popular de Albacete dentro del programa de la Universidad de la Experiencia. De su experiencia profesional no docente también podemos destacar su colaboración en la organización de las jornadas Nacionalismo y Fin de Siglo, Comprensión para la Concordia de la Universidad de Castilla-La Mancha, como ponente en varios cursos para profesores de religión y como coordinador, aquella etapa tan importante, del Foro de la Participación de Albacete. En lo pastoral ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de las Angustias de Albacete y de la Purísima Concepción de Albacete y párroco de Santo Domingo de Guzmán. A todo esto le podemos sumar publicaciones, artículos, bueno, de los que sería interminable dar cuenta todos y que terminan y contemplan y finalizan esta breve presentación, porque podríamos estar durante mucho más tiempo, pero para que se hagan también una idea y una pequeña pincelada del currículo de Javier Avilés. Bien, el tema planteado hoy: aprenderemos dos modelos, dos visiones antropológicas de la humanidad, la oriental y la occidental. Bueno, yo creo que podemos ver si estamos tan alejados o todo lo contrario, si compartimos mucho más de lo que creemos. Así que les dejo con Javier Avilés, con esta conferencia y bueno, espero que la disfruten. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Javier Avilés. Se me ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, soy pequeñico. Nada, muchísimas gracias. ¿Me veis? No, vaya.
Pero así es una cosa un poco impresionante. Bien, muchas gracias en primer lugar a la Junta Directiva de Aluex, que al organizar esta serie de conferencias ha contado también conmigo. Y darle las gracias a Aluex porque lo he dicho varias veces y creo que no exagero, y la prueba está en este programa de conferencias de este año, en que os habéis convertido en uno de los referentes culturales de la ciudad de Albacete. Y eso es algo meritorio que merece la pena reconocer, agradecer y valorar, ¿no? Y sabemos todos el esfuerzo que debe suponer y el tiempo que hay que dedicarle. Gracias por la presentación, la amable presentación. Para decir, Javier, que no hacía falta tanto, pero bueno, pues nada, vamos a intentar compartir un rato de pensamiento y pensar juntos es tal vez una de las tareas que constituyen al ser humano. Puesto que nuestro tema es la antropología, la comprensión que del humano tienen las religiones, pues tal vez un ejercicio de humanidad sea pensar juntos, que es tan intrínseco al ser humano como la soledad y la reflexión más íntima, que también es propia del ser humano. Sí. Así, no sé si habéis visto la película esa de ¿Quién conoce a Joe Black? Que va sobre, tiene un argumento, ¿no? La muerte que se cansa. Ojalá y se cansara, ¿no? Del todo. Pero la muerte que se cansa y la película empieza porque hay un personaje, el protagonista, ¿no? Un empresario que oye, no sabemos si él cree oírlo con los sentidos auditivos, oye un sí. Efectivamente, es la muerte que le dice sí. Existo, estoy aquí y sí, tú te vas a venir conmigo. Sí, sí existe la muerte y sí existe una realidad distinta de nosotros. Eso es lo que esa es la conclusión que yo voy a defender con mi aportación esta tarde. Recuerdan también ese chiste famoso, ese lo conocemos todos, ¿verdad? El chiste ese de ¿pero hay alguien más? Pues imagina, en este chiste en concreto, que lo haya no le satisface al que lo pregunta. ¿Lo recordáis? Que está agarrado de una rama, ¿no lo sabéis? Un hombre que se precipita por un barranco y de pronto se agarra a una rama y se queda pendiente de una caída enorme, que es la muerte segura, y entonces empieza a llamar ¡socorro, socorro, socorro! Y aparece Dios y le dice, hijo mío, yo estoy aquí, déjate caer que mis manos te recogerán. Y él dice, vale, sí, ¿pero hay alguien más? Bueno, pues aunque al del chiste no le hacía gracia que sí que el que fue era él, yo ese sí que dice la muerte, que existe, también creo que en mi humilde condición de buscador y creyente de Dios, creo que hay un sí a la existencia de alguien más. Sí, hay alguien más. Sin embargo, la pregunta nos la hacemos hombres y mujeres desde el comienzo de la historia de la humanidad y la hacemos, y no podía ser de otra manera, la hacemos siempre en el contexto, en la situación geográfica, histórica que cada uno vive. Y la respuesta que le dan las religiones a esta pregunta está igualmente contextualizada como la pregunta. Es decir, que las religiones responden a esa pregunta, ¿pero hay alguien más? Responden con los materiales conceptuales, con las ideas. Los franceses usan una palabra que a mí me gusta, con el imaginario, que configura pues el molde, el troquel, el marco con el que las religiones intentan responder a la pregunta no solo de si hay alguien más, sino de qué somos nosotros, que es la pregunta pues, de la antropología. ¿Qué somos en realidad el ser humano? Yo intentaré decir que las religiones, con su contexto cultural determinado y con el material del que se han ido proveyendo, pues responden a esa pregunta de una manera diferente. Y sí, tercer sí. Sí, hay muerte y sí, hay alguien más. Y sí, preguntaban por ahí en la presentación, nos han dicho a ver si la posición entre Oriente y Occidente está tan alejada o hay puntos de encuentro. Sí, hay puntos de encuentro. Hay puntos de encuentro y son puntos de encuentro en movimiento, en dinamismo. Y a eso también le dedicaré un ratito. Como motivación me gustaría, los alumnos de
del curso del hecho religioso de la Universidad de la Experiencia han visto en su curso, cuando hablamos de las religiones prehistóricas, aunque yo prefiero hablar de la religiosidad prehistórica, recordaréis que yo os ponía en las diapositivas, os ponía fotos de pinturas rupestres. Y os ponía también, creo que la ponía, una que tiene unos 25.000 años, bueno, se da en el periodo gravetiense, vamos a ponerle unos 25.000 años, hace 25.000 años, que es la representación de la mano sobre la cavidad de la gruta donde se han encontrado esas pinturas rupestres. Los hombres y mujeres prehistóricos que ya pintaban con anterioridad, bisontes, en ese periodo, no en todas las cuevas, no en todos los registros, pero en ese registro del gravetiense hacen un reconocimiento de la existencia de la conciencia. Al pintar la mano, poner la mano sobre la pared y espolvorear encima con algún pigmento y luego retirar la mano, hicieron el primer selfie, pero en realidad era un acto de autoconciencia. Hace 25.000 años tenemos, por lo tanto, indicios de que el ser humano tiene conciencia de que él es algo distinto de lo que hay fuera de él, está relacionado con todo lo que le rodea, pero es algo distinto. Y ahora no quiero decir para nada ni superior, ni inferior, ni nada. La conciencia es la constatación de que tú estás frente a lo que te rodea, al lado de lo que te rodea, o si quieres incluso en lo que te rodea, pero que tú eres tú mismo. Esa mano sobreimpresionada en aquellas paredes de algunas cuevas con pinturas rupestres son un indicio de esta autoconciencia. Desde entonces nos hemos estado preguntando, bueno, sí, ¿y quién es este que ha puesto la mano y la ha pintado? ¿Quién es en realidad? ¿Quién soy yo? Esta mano me dice que yo estoy aquí, ella me habla de mí, pero yo, sin embargo, estoy aquí, me voy a ir y la mano se va a quedar ahí y yo me voy a ir con todas mis preguntas sobre quién soy y qué hago. Mucho después, este primer dato que os doy es de hace 25.000 años, en el año 1982 un director, para mí muy desigual en su producción cinematográfica, que se llama Ridley Scott, filmó una película que, bueno, ahora van a hacer, por desgracia, van a hacer una secuela, le van a hacer una segunda parte, que se llamaba Blade Runner. En esa película, en realidad de lo que versaba toda su trama, era sobre qué es el ser humano. Porque en esa película había unos androides que eran como los seres humanos, pero no eran humanos, y ellos se preguntan que qué es realmente el ser humano. Y la película, yo creo que con una maestría de contenido muy interesante, adelanta 4 posibles respuestas a qué es el ser humano. Y yo las comparto. Mi visión antropológica, la idea que yo tengo de lo que yo soy y de lo que son, con todos mis respetos, todos ustedes, coincide con esa postura que adopta ahí él se basa en una novela. ¿Qué 4 datos encuentra Blade Runner de lo que realmente somos los seres humanos? En primer lugar, las preguntas, hacerse preguntas. Eso es lo primero que nos hace humanos. Luego, todo pensamiento que se estanca, todo pensamiento uniforme, monocorde, monótono y monocolor, nos niega, nos deshumaniza. Y toda persona que se niega a hacerse preguntas se arriesga a deshumanizarse, con todo el respeto del mundo, a embrutecerse. Con todo mi respeto hacia quienes consideramos brutos que son los animales, pero nosotros somos tan animales como ellos. Somos esos animales que se hacen preguntas. Y si te dejas de hacerlas, pues dejas de ser el animal que eras y te puedes convertir en otro, pero no en el humano. Preguntas. La segunda respuesta que da la película Blade Runner a qué es el ser humano es la de recuerdos. Somos recuerdos. Y conforme cumplimos años, más recuerdos, ¿verdad? Además, es cierto que se te olvidan muchas cosas, sí, pero es cierto que te vienen de pronto otras que creías olvidadas. Y te vienen con una nitidez. Somos recuerdos, estaban por ahí en algún sitio. ¿Qué duda cabe que todo lo que somos
ya lo digo también de antemano, lo somos sobre la urdimbre neurobiológica y sobre la corporidad. Eso no hay duda. No es que los recuerdos sean otra cosa. Es el cerebro y las neuronas los que te ayudan a ser lo que eres. Pero, y también voy a defender esta idea, no solo somos eso. Porque somos esa suma aparentemente errónea que, sumando todos los sumandos, da un resultado mayor que el de la suma de los sumandos. Eso somos. Sumando neuronas y el sistema nervioso y todo lo que tiene la corporidad que nos sostiene y sin la cual no podemos ser, no sé si es por la suma, por la organización o por la composición, damos otra cosa. Algo así como ocurre, tú puedes coger un ramo de margaritas y dejarlo allí encima de la repisa que tienes a la entrada de la casa, ¿no? Y son un ramo de margaritas. El botánico las podría reconocer y te las podría catalogar, ¿no? Hay una taxonomía, esto es esto y tal. Pero si ese ramo de margaritas lo pones en un búcaro, el búcaro en una mesa, y dispones los platos, los cubiertos, las servilletas, el mismo ramo de margaritas ya no es lo mismo, vaya, por Dios, ya no es lo mismo. Y allí están las mismas, las 4 margaritas, que el mismo botánico, si lo invitas a comer, las reconocerá como lo que son. Deben pesar más o menos lo mismo que cuando las dejaste a la entrada. Deben tener el mismo color y ya no son lo mismo, ¿verdad? Esto es una metáfora, es una alegoría que yo os propongo de cómo la disposición de los elementos puede generar una realidad nueva. Y yo creo que con la disposición de los elementos biológicos, neurológicos, que nos constituyen, como lo que somos, como ese tipo de primate que somos, esa disposición ha dado lugar, a lo largo de la historia, a algo distinto, que es lo que llaman el ser humano. Preguntas, recuerdos. Y en tercer lugar, claro que sí, y esto, fijaos, parece una butad, una especie de chiste que tengamos que reconocerlo. Somos también sentimientos, ¿quién lo diría que haya que decirlo? Pero ha habido que rescatarlos. Ahora nuestros pedagogos y nuestros maestros y maestras están luchando y trabajando porque la educación los incorpore. Y ya se habla de que existe la inteligencia emocional, y se habla de las inteligencias múltiples y entre ellas está la emocional. Y se habla de que no podemos ser solo meros transmisores de conceptos. Y todos hemos tenido la experiencia de cómo se puede ser más listo que el hambre y emocionalmente más ceporro. Lo digo por mí, no lo digo por nadie. ¿De qué me valdría saber lo que pueda llegar a saber si no me sé llevar con los que convivo? Bueno, pues en esta película, Blade Runner, de 1982, la tercera característica constitutiva del ser humano, además de las preguntas y de los recuerdos, son los sentimientos. Y la cuarta es uno de los sentimientos, uno solo, pero es tan importante que se convierte también en uno de los rasgos definitorios de lo que es el ser humano, y es la compasión. La compasión. Este sentimiento nos humaniza y está acreditado también desde los comienzos de la humanidad. El equipo de Arzuaga dice poder demostrar que, por los restos que tienen, de varios segmentos de la evolución, de la cadena evolutiva del ser humano, que pueden demostrar que una de las estrategias humanas específicas del ser humano fue la compasión. Porque hay restos que los paleoantropólogos pueden demostrar que eran de especímenes que tenían enfermedades o problemas de salud muy fuertes, y por la edad que pueden verificar que tiene ese espécimen, ellos concluyen, si no había solidaridad en el grupo, este espécimen no habría podido llegar a esta edad, se habría muerto. No estaba preparado para poder hacer frente a las dificultades de sacar adelante la vida, y más en ese momento, en ese tiempo. Entonces parece ser que no es un invento judio-cristiano la compasión, ¿eh?
Ha sido una estrategia evolutiva también la compasión, nos ha ayudado a salir adelante como humanos y nos humaniza. Y cuando la perdemos, pues involucionamos. Porque sí, como empezaba antes, sí, hay evolución. Claro que sí. Es la hipótesis más plausible y la que tiene más pruebas a su favor. Sí hay evolución. Somos producto de una evolución biológica. Pero también os tengo que decir que igual que se evoluciona, es probable, es posible retroceder. Uno se deshumaniza en un segundo. Por eso las emociones hay que educarlas, porque hay emociones que nos deshumanizan, que nos hacen perder la capacidad de convivir con el otro y entonces se rompen los lazos y los nexos. Por ejemplo, la ira. Bueno, pues ahí tenéis, entre la mano de hace 25.000 años y Blade Runner, tenéis un largo proceso de crecimiento, de disposición de componentes neurobiológicos, biográficos, históricos, políticos, económicos, y entre ellos también desde el principio ha existido, si queréis, permitidme lo que ahora lo define así, ¿no? Tenéis ese sistema de metáforas que es la religión. Y cuando digo sistema de metáforas, de verdad no le estoy quitando contenido, no la estoy haciendo pequeña a la religión. No es así, ¿eh? No es así. De hecho, Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebrábamos el otro día, en la primera cuestión de la Suma Teológica, en uno de sus artículos, se pregunta, ¿usa la divina revelación de metáforas? Y concluye, sí. Luego decir que la religión es un sistema de metáforas no tiene por qué ser rebajarla. No tiene por qué ser rebajarla. De hecho, todos los maestros, todos los guías espirituales que en el mundo han utilizado la metáfora para intentar comunicar lo incomunicable. Las experiencias cuando son muy densas o cuando son muy trascendentes, no en el sentido ya de que apuntan a la trascendencia de Dios, sino de que tienen consecuencias para el cambio de vida de la persona, pues se tienen que comunicar en metáforas. Y es el camino o es el Tao, pero son metáforas. El buen Jesús usaba metáforas, las llamaba parábolas, y son metáforas. Bueno, pues en ese periodo que va desde la mano puesta sobre, ¿no?, impresionada sobre una pared de una cueva, y Blade Runner, o hoy, pues las religiones también han intentado hacerse cargo y dar cuenta de qué cosas somos. Porque en realidad, como decía un gran profesor de filosofía de la religión que ya murió, un jesuita, José Gómez Cafarena, somos enigma y misterio, que no son lo mismo, ¿eh? No son lo mismo. Los enigmas se resuelven y se descifran. Y ahí está la ciencia haciendo su tarea, ¿no? Los enigmas se resuelven y se descifran. Nunca del todo, nunca del todo. Porque un buen científico, detrás de un enigma, encuentra otro. El misterio no se descifra ni se resuelve. El misterio se habita o se acoge con hospitalidad. Pase usted. Entre, ¿no? Como en la Biblia, cuando llegan los tres caminantes, que es un poquito el quid de esa teofanía famosa del Génesis, cuando llegan unos tres caminantes y Abraham se levanta rápidamente y con hospitalidad acoge al misterio. El misterio le va a cambiar la vida. Bueno, pues en todo ese proceso también las religiones han intentado dar su respuesta y yo voy a decir aquí alguna cosita de lo que tienen en común y se pueden diferenciar las tradiciones orientales y occidentales, aunque ya os digo de antemano que todas ellas están mucho más próximas de lo que tradicionalmente nos hemos empeñado a veces en separarlas, pero tienen sus diferencias y son notables. Y por último, antes de entrar así en el meollo de la cuestión, yo os quería presentar también unas metáforas, o mejor dicho, unos mitos antropológicos modernos, no bíblicos, no religiosos, sino de la literatura, del cine. Hay tres mitos que son específicamente modernos, que nos dicen mucho de el esquema general que sobre el ser humano se ha hecho Occidente. El primero de ellos es ese mito tan interesante de Frankenstein, ¿no? Hay como dos ideas del ser humano, muy occidentales y muy modernas. Una de ellas es el hombre creador del hombre, el hombre que crea al hombre.
No somos criaturas, somos creadores, diría, ¿no? El doctor Víctor Frankenstein crea a un ser humano. ¿Y cómo lo crea? Con retales, con retales. Y una de las características a lo mejor de la humanidad urbanita, occidental y moderna es que estamos hechos con retales poco conexos, que por desgracia no ha funcionado bien la sutura, no ha funcionado bien el punto de cruz y los retales no siempre están bien conectados con la suficiente armonía para poder darle al ser humano toda la proyección y el despliegue de sus potencialidades. Una segunda metáfora moderna, pero también terrible, es la de Drácula. El ser humano inmortal porque vive de la vida del otro, porque le chupa la vida al otro, se la succiona. Y por desgracia, esto no es solo moderno, esto es de toda la historia de la humanidad, ese es un modelo de desarrollo antropológico. Vivir de la energía del otro. Ya sea la energía, y de hecho hay algunas historias de ciencia ficción terribles, en las que no solo se explota el hombre al hombre, sino que incluso se alimenta de él, lo procesa y se alimenta de él, ¿no? Luego, si queréis, veis esa película inquietante que se llama El Atlas de las Nubes, ¿eh? Y veréis ahí una de las historias que cuenta, es la humanidad que procesa, hay que aprovecharlo todo y aprovecha nutrientes para... Pero esto puede ser una manera de pensarlo, pensar en muchas relaciones afectivas en las que había uno que, cual Drácula, vivía de succionarle la energía al otro. Eso no da la inmortalidad. Eso no da la inmortalidad. Eso lo que hace es que desvirtúa lo más humano que hay en ti, que si es la compasión, pues no puede ser vivir de otro. Y una tercera metáfora antropológica moderna es Superman, el que lo puede todo. Y no lo podemos todo. Ni podemos ni debemos todo. La noción de límite es fundamental para el ser humano. Porque solo el que conoce los límites convive. El que no conoce límites se expande, ¿no? Como una supernova. Se expande, se expande, se expande. O como alguna que otra enfermedad que se basa en células dichosas que no les da más que por expandirse. Y se convierten en algo mortífero para el sistema que habitan. Pues así le pasa a quienes creen que son Superman, que se expanden y se niegan. Bueno, pues después de esto que ha querido ser como una especie de presentación, mirad, yo creo que Oriente y Occidente, desde el punto de vista religioso y en cuanto a la visión que del hombre tienen, más que estar en dos polos, estarían más bien en medio de un arco, pero tendiendo hacia un extremo o hacia el otro del arco. Pero están en movimiento. Las religiones además son varias y cada una de ellas tiene sus propias escuelas. Así es que ya de antemano os tengo que decir que no hay una visión exclusiva oriental ni hay una visión exclusiva occidental. Los cristianos y los judíos y los musulmanes tienen también tradiciones y corrientes panteístas. Es decir, que dicen que Dios es todo o que todo es Dios. Y hay en las escuelas orientales, en algunas, la afirmación de la realidad fuera del sujeto, en otras no. Con lo cual, yo más que decir que Oriente tiene una visión y Occidente tiene otra, lo que diría más bien es que están en el extremo del arco. Están en medio de una tensión. Me hacía yo una imagen, pero no sé si será muy correcta, aquí hay algún arquitecto que me lo podría corregir, ¿no? Yo me imaginaba la cúpula de Santa Sofía, la habéis visto, ¿verdad? Qué impresionante. Pero eso tiene que descansar sobre algún lado, que por lo visto es la magia del asunto, ¿no? Nosotros vemos la cúpula, yo creo que el arquitecto va viendo esas semicúpulas y los muros de carga donde todo eso descansa, si no, se vendría abajo. Bueno, pues las religiones, para sostener esa gran cúpula, están un poquito en una tensión, no están localizadas en un punto o en otro. Quitaos esa idea. En Oriente y en Occidente se dan los extremos idénticos. Lo que pasa es que, y eso hasta ahí yo me atrevería a afirmar, sí que hay una tendencia. El otro día leía yo a un historiador de la filosofía hinduista que él dice que
que las tradiciones orientales, y él habla de las escuelas filosóficas hinduistas, incluido el budismo y el jainismo. Y habla, tiene una variedad enorme. Nosotros que decimos el hinduismo y nos quedamos tan despachados, ¿no? Pero ellos tienen, contaba yo ayer a un amigo, antes de ayer, ellos tienen 6 escuelas ortodoxas y 3 heterodoxas. Y las consideran escuelas del hinduismo. Y entre ellas está el budismo y el jainismo. Tienen incluso, creo que se dice Karvaka, una escuela materialista, que dice que no existe más que la materia. Pero este historiador de la filosofía hinduista dice, en líneas generales, como punto de fuga, la tensión de todas estas escuelas filosóficas y de estas religiones, porque son distintas religiones, tienden al monismo. Es decir, a unificarlo todo. A decir que o todo es materia, o todo es espíritu, o todo es sujeto, o todo es sunyata, vacío, nada, que dice el budismo. Y luego hay matices en sus escuelas, pero tienden hacia ahí. ¿Me estoy explicando? El monismo es cuando se reduce todo, y nosotros vamos tendiendo al monismo ahora, ¿eh? Occidente tiende hacia eso. Cuando te dicen todo es lo mismo, bueno, somos partes de un todo. Bueno, eso es tender hacia el monismo, ¿eh? Eso es tender hacia el monismo. En el extremo contrario está el pluralismo o el dualismo. Y Occidente tiende más hacia esto. Aunque también ha tenido sus tendencias muy monistas, y en la filosofía también, por ejemplo Hegel. Al convertirlo todo en razón, en espíritu, pues iba unificándolo todo, lo organizaba, ¿no? Y pim, pam, todo era un proceso y una realidad. Pero en concreto las tradiciones religiosas monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, creen que sí hay alguien más. Y creen que ese alguien más no se confunde con nosotros. Y que nosotros podemos compartir algo de él, pero él es distinto. Porque estas tradiciones religiosas se basan en una estructura antropológica que es la del diálogo, la de la conversación. Y si tú eres yo y yo soy tú, el diálogo no es muy allá, ¿sabéis? Si confundimos totalmente los sujetos, el relato se va poquito a poco desvirtuando. No obstante, estas mismas tradiciones, ¿me estoy explicando o no? ¿Seguro? ¿Y os llevo conmigo o ya os habéis quedado parado en algún apeadero? Es cierto que incluso en las tradiciones monoteístas, esa realidad diferenciada luego tiene unos nexos de unión muy grandes, que en el caso del misticismo llegan a diluirse las diferencias y llegan esos extremos que efectivamente, normalmente, aunque esté feo, porque no hay que quemar nunca a nadie, hay que quemarlo, pero las tradiciones religiosas, algunos de los místicos que han dicho, por ejemplo, estoy pensando en un místico musulmán, pero también algún místico cristiano, pues que han dicho que todo era Dios y que no había distinción, pues lo han quemado, así, pum. ¿Eh? Hay una historia preciosa, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama este místico musulmán, pero dice, no hay Dios. Y entonces van sus discípulos y dicen, pero ¿cómo dices eso, hombre? No digas eso, por favor. Esto os lo conté una vez en una charla. Dice, no hay Dios. Y entonces la autoridad religiosa islámica la condena a muerte. Y en la cárcel van, pero si eres el ser más enamorado de Dios, ¿para qué dices esa barbaridad? Y entonces dice, no hay Dios porque solo hay Dios. ¿Veis? Por eso os decía que no podemos, y esto es de una tradición monoteísta, en la que el punto de atracción es más bien hacia el pluralismo, hacia el reconocimiento de diferentes interlocutores, porque su estructura religiosa se basa en el diálogo y sin embargo tienen estas corrientes que se parecerían mucho a cosas que dice el hinduismo o el budismo. Así es que siento complicarlo, pero es así. Entre Oriente y Occidente, aunque hay tendencias de más hacia el monismo en Oriente y más hacia el dualismo y hacia el pluralismo, es decir, a no dividir en dos, yo y tú, cuerpo y espíritu, Dios y hombre, sino a dividir en muchas realidades distintas o dispares. Pero luego hay puntos donde
Se encuentran y se parecen muchísimo. Por eso yo lo que voy a hacer es, para precisarlo un poquito más de la que más conozco, que es la judeocristiana. Bueno, antes de esto, una consecuencia muy concreta que tiene irte hacia un lado o hacia el otro es la respuesta que le das, y esto tiene que ver con el cuerpo, al problema de lo que ocurre tras la muerte. Las religiones monoteístas abogan por la resurrección y las religiones orientales abogan por la reencarnación. En realidad no abogan, la reencarnación es un hecho y las religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, lo que intentarían es que no se produzca más. Es decir, para el budismo o el hinduismo, la reencarnación no es una buena solución. Si te reencarnas, algo no lo has hecho muy bien, por eso te reencarnas. Aún estás sujeto a lo condicionado, dirían en el budismo, a lo impermanente. Aún tienes apego y por eso te reencarnas. El día que te liberes del apego, no te reencarnas más. Y pensad que para ellos eso es liberador porque no naces y tampoco te mueres ya. Y tampoco te mueres. Lo que ocurre, bueno, en el hinduismo teísta, que no todos los hinduismos son teístas, te vas con Brahman, con el espíritu absoluto. En el budismo, Buda se cayó sobre ese aspecto y no dijo nada sobre Dios. Buda no quería que sus adeptos perdieran el tiempo en especulaciones como lo estamos haciendo aquí esta tarde. Buda nos habría pegado ya una patada en el trasero y nos había puesto a meditar. Dejaos de darle vueltas a la cabeza, meditar y callaros. Porque solo así os liberaréis de aquello que os encadena y os vais a tener que volver a reencarnar, ¿eh? En el cristianismo se cree que tu cuerpo y tu alma son una unidad. Para tu alma solo hay este cuerpo y para tu cuerpo solo hay esta alma. A esto se le llama unión psicosomática. Y es verdad que el cristianismo lo olvidó por el camino porque tuvo influencias neoplatónicas y se volvió dualista en extremo y pensó que en realidad pues el cuerpo no era nada. Pero la verdad es que la matriz antropológica del cristianismo que está en el judaísmo unía mucho cuerpo y alma. Y por lo tanto el destino de uno iba con otro. Y por eso el cristianismo en su credo afirma la resurrección de la carne. Que a estas alturas no creemos que sea la carne y hueso, porque también es cierto que la unión psicosomática es una unión también de identidad, el tú que interviene en un diálogo, que tiene su cuerpo, que tiene su alma, pero que lo que le da conciencia es lo de las margaritas. No, la suma de los sumandos que da más que todos los sumandos que he ido sumando. Entonces, en el judeocristianismo y en el islam, la idea es que no hay segunda oportunidad en esta vida. Te lo juegas todo una carta. Ya. En el budismo y en el hinduismo hay varias oportunidades y eso es más amable y es más pedagógico, francamente. Pero a cambio tienes que cambiar la antropología. ¿Me explico? Tienes que cambiar tu concepto de persona. Un buen budista cree que el ego es un espejismo. Un cristiano, un musulmán o un judío creen que hay un yo que dialoga con Dios y que está llamado a juntarse con él y, no obstante, a mantener algo de su identidad en la grandeza del otro. Como esas personas que se quieren y se respetan, además. Que es todo un detalle, ¿no? Quererse y respetarse. Bueno, pues dicho esto, vamos a parar un poquito en la antropología judeocristiana. ¿De dónde le viene al judaísmo y al cristianismo esta idea? Le viene del viejo mito del Génesis. Mito aquí no es un demérito, ¿eh? Mito aquí es una palabra muy honrosa que no supone nada negativo, ¿eh? Mito quiere decir, como definía la gran Marguerite Yourcenar, relato simbólico de verdades esenciales. Eso es lo que quiere decir mito. A quien le parezca poco, pues que lo llame de otra manera. Pero Génesis, el libro del Génesis es prácticamente todo el mitológico.
Y lo que no es mitológico, pues es una base histórica que se pierde en la noche de los tiempos, y por lo tanto no es histórico, porque la historia no puede dar fe de que, y no me estoy refiriendo ahora a los mitos primeros, que son mitos del todo, sino a la cuestión de los patriarcas y todo eso. Bueno, los mitos, que por cierto son muy interesantes, los mitos del Génesis. Los mitos del Génesis nos dan la base para hablar de la antropología judeocristiana. La primera idea que aparece en esos mitos, no los recuerdo porque los recordáis. Siempre hago precisión de un detalle que no se debe olvidar, y es que en el Génesis hay dos mitos de la creación, dos mitos bien diferenciados, Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1 es la creación en 7 días y Génesis 2 es la creación de primero Adán, luego los animales, luego a Eva de la costilla de Adán, ¿os acordáis? Bien. He dicho que lo dice el Génesis, ¿eh? No me vayáis luego a decir que he estado diciendo algo políticamente incorrecto. Lo dice el Génesis, que fue así. Los alumnos de la Universidad de la Experiencia sabéis perfectamente que yo creo que crear a la mujer después de Adán en el Génesis 2 no es una cuestión de posterioridad jerárquica, sino que es al revés, es una cosa para decir que estamos incompletos el uno sin el otro. Esa es la idea. La idea era esa, ¿eh? Lo que después hayamos hecho con eso es otro tema, pero la idea era que estábamos incompletos. La idea no era que uno es más importante porque lo crean primero y al otro lo crean del otro. No. La idea es que somos la misma realidad. La misma realidad. No olvidéis que en la antropología judeocristiana cuerpo y alma es la misma cosa. Están juntos, están juntos. Bueno, datos que extraemos de estos mitos. El primer dato, importantísimo frente al mito de Superman, es que no somos dioses, somos criaturas, no somos dioses. Con Dios podemos crear junto con Él porque forma parte de nuestro parecido, de nuestra impronta, de nuestra semejanza con Dios. Somos co-creadores, pero no somos creadores, somos criaturas. Podemos descubrir, inventar, construir, también podemos destruir, ¿eh? que es algo que casi nos parecería divino, pero podríamos destruir también y lo podemos hacer así en grandes escalas. Pero no somos dioses, somos criaturas. Segundo dato, somos creados para un diálogo, para una conversación en el que parte de nuestra identidad es reconocer al otro. Tanto al otro que te constituye, la dualidad hombre y mujer, como al otro con mayúsculas que es Dios. Es decir, la antropología judeocristiana es dialógica, es narrativa. Y tal vez esto nos debería dar una pista de qué es el alma. El alma no es una sustancia más finita que se va a algún lugar cuando nos morimos. Porque eso me da a mí la impresión que los que hacen autopsia no han podido precisarlo, que se vaya por ningún lado nada. El alma es esa identidad profunda, esa conciencia de que aunque esa mano ha quedado sobre la piedra, yo soy yo y la mano está ahí. Es la identidad narrativa de un diálogo. Yo en esto me convencen los personalistas judeocristianos. Por el lado judío, Martin Buber, y por el lado cristiano, Emmanuel Mounier. Es el diálogo lo que nos constituye. Y toda la Biblia es un gran diálogo, una comunicación que se rompe, que se retoma, como de unos novios que están ahí siempre, pues me enfado. Y de vez en cuando llegan las paces. Entonces, un segundo dato de la antropología judeocristiana es que el ser humano es un ser relacional que forma parte de un diálogo, y eso le da identidad a su alma. ¿Cuál es el alma del individuo? El yo que dialoga contigo, el yo al que tú le hablas. Si el que habla contigo es Dios, como Dios cuando habla crea, le da vida, y no eres simplemente un pronombre personal escrito en un guión de una obra de teatro, ¿no? Romeo, Julieta. Si el que dialoga contigo es Dios, el tú al que Dios le habla se convierte en vida. Te hable ahora o te hable después de la muerte. Y tercer rasgo que aparece en la antropología judeocristiana es que efectivamente el hombre es creado a imagen y semejanza, pero
como parte de la imagen y semejanza que tenemos con Dios, tenemos la inmensa capacidad de decir no. En la antropología judeocristiana es esencial la libertad de oponerte a Dios. Tú puedes comer de todos estos frutos, pero de este no. No debes comer de ese. No quiero que comas de ese, pero yo puedo comer. ¿No? Luego la serpiente, que es muy cuca, le dirá: mira a Dios qué tacaño, que no os deja comer de ningún fruto. Y le tiene que decir Eva: no, es al revés. Me deja comer de todos, pero me ha puesto un límite. Esto de los límites, después de Nietzsche, no nos entra muy bien. Pero sin límites es muy difícil no ya convivir, sino quererte a ti mismo. Los límites son esenciales para conocerse y para poder convivir incluso contigo mismo. Y por eso el autoconocimiento forma parte también del verdadero desarrollo antropológico, y todas las religiones lo fomentan. Pues con esos 3 o 4 rasgos que extraemos de los mitos bíblicos, se dibuja un perfil antropológico basado en la conciencia de tu individualidad, en la conciencia de tu pertenencia a un diálogo que te constituye, por el cual tú no te puedes definir solo por ti mismo, sino como interlocutor del otro con quien dialogas, y en la libertad que te permite incluso rebasar los límites. Pero hay límites, sí los hay. Eso choca con algunas posturas de la filosofía actual y choca con algunas posturas culturales, pero son tal vez las que hay. Y hay un último rasgo que tiene que ver con todo esto que os he dicho, que es la solidaridad, la compasión intrínseca que constituye el ser humano en la antropología judeocristiana, que eso se ve muy bien en el pasaje de Caín y Abel, cuando Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Recordad que en la Biblia hay 2 grandes preguntas. La primera es: ¿dónde estás, Adán? Autoconocimiento. Y con autoconocimiento y reconocimiento de tus límites. Y luego hay una segunda pregunta inquietante: oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Que lo echo de menos. Porque como somos seres dialógicos, la solidaridad no es eso que hacemos cuando somos buenos, sino que sin solidaridad, recordad lo que os he dicho antes de Arzuaga y del reconocimiento de que ya el hombre prehistórico ejercía como estrategia evolutiva la solidaridad, sin solidaridad nos deshumanizamos, nos embrutecemos, involucionamos, sea para hacer muros, sea para lo que sea. Cuando rompemos los lazos, nos perdemos. Nos perdemos. Eso es así. Yo no sé qué hora es, por dónde vamos, no vaya ahí. Nada, aquí estamos hasta... No, voy a terminar y hacemos un diálogo. Mirad, ¿qué creo que pueden aportar, y en esto da igual que sean las religiones orientales que occidentales, al desarrollo antropológico tan necesario? Porque el riesgo de deshumanización es permanente, es continuo. No ha habido ninguna época más proclive a la deshumanización. Todos los santos de los días corremos el riesgo de deshumanizarnos un poco. Todos. Yo os proponía 4 cositas aquí muy prácticas. La meditación o la oración, la lectura espiritual o el diálogo con otros sobre estas cuestiones son una barrera contra la deshumanización. Fomentan el desarrollo del ser humano que tú eres. Creas que eres individuo o creas que el ego es un espejismo, eso da igual. Que te conozca tal cual eres, aunque sea para descubrir la impermanencia del ego, que es lo que haría un buen budista, o para descubrir que llevas todo el camino dialogando con alguien, es fundamental para ser tú mismo y es fundamental para que no se pierda tu verdadera identidad humana. Y para ello hay que ser disciplinados. Todas las religiones son ascéticas, todas tienen una disciplina. Aquí no hay milagros, como no hay dietas milagrosas. En lo otro tampoco, ¿verdad? No hay dietas milagrosas. Para fomentar este autoconocimiento hay que sentarse. Ahí está ese cuento precioso de los monjes del desierto, que va un monje y le dice al maestro: maestro, quiero unirme con Dios. Hombre, muy bien, eso está muy bien. Ya que eres un monje, es un buen objetivo, ¿no?, para tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Y le dice: ve a tu celda y siéntate.
Y a la semana vuelve. Ya he estado sentado. ¿Qué tengo que hacer? Vuelve a sentarte. Y cuando se pasó ya un año, ya tardó más, volvió y le dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y dijo, préndete. Es decir, conviértete en lo que meditas. Vive lo que crees. Es decir, que esta primera aportación de la antropología religiosa al desarrollo, yo creo que saludable y espiritual de las personas, es que es necesario sacar todas las noches la basura. Pero al sacarla, si os lo permite la salud y no ha nevado, hay que darle una vuelta a la manzana. Y dice, pero si tengo el contenedor al pie de la puerta. No, dale una vuelta a la manzana. Y verás cómo en el contenedor dejas la basura orgánica, el plástico en la amarilla y el papel en la azul, y dando la vuelta, verás cómo vas a tener ocasión de ir dejando en otros contenedores del alma cosas que tienes que ir, o cogiendo cosas, ¿no? Primera aportación es esa, el crecimiento espiritual, que pasa por sentarse, que pasa por meditar, que pasa por hacer lectura espiritual, que pasa por la conversación, que pasa también, lo tengo que decir, por la contemplación de la vida cotidiana. La vida cotidiana es también revelación y manifestación del misterio, no solo del enigma, sino del misterio que somos y del que formamos parte. Y eso, con una suma atención a lo que nos rodea, os puede ir de alguna forma o nos puede ir interpelando. Y la segunda gran aportación que hacen todas las religiones, yo os decía que una de las 4 características del ser humano que se detectaban en la película Blade Runner es la compasión. Todas las religiones, y cuando lo dejan de ejercer, dejan de ser ellas, son compasivas. De verdad, todas, no hay ninguna que no lo sea. Otra cosa, que creyentes de unas y otras se falseen, se nieguen a sí mismos o perviertan su experiencia religiosa. Todas son compasivas. Entonces, todo lo que hagamos por cuidarnos, por curarnos, por acompañarnos, ¿recordáis? La única teofanía que os he contado de la Biblia es una, la de Abraham y los 3 caminantes, que consiste en la hospitalidad, en acoger al otro. Igual no le puedes resolver su problema, pero sí puedes escuchar, sí puedes caminar un trecho del camino con él. Y ahí se juega también parte de lo que las religiones pueden aportar de positivo. Y nada, y abrimos un turno de preguntas y ya está. Y un último consejo que me atrevo a daros. No dejéis de ver, aunque solo sea el comienzo de la película documental Human. No dejéis de verla. Es una suma de testimonios humanos para que os volváis a reconciliar con el ser humano, para que volváis a ver lo grande y lo frágiles que somos, para que veáis que sí somos co-creadores con Dios, pero luego somos criaturas muy, muy frágiles y muy necesitadas. Está gratuito, no hay que piratear siquiera para acceder a ella. La tenéis gratuita en YouTube. Con H, Human, con H. Humano en inglés. Sí, dura mucho, pero si tenéis tiempo y os dejáis, ya veréis qué diálogo con el rostro humano, con el variado rostro humano y con las realidades que nos constituyen. Ya veréis qué lección de antropología y cómo el cuerpo a duras penas sostiene el alma y el alma a veces no puede con el cuerpo y tiene que insuflarle toda la fuerza y la energía necesaria para seguir adelante. Human. Muchísimas gracias, Javier, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Abrimos ese turno de preguntas, ya saben, como siempre, levantan la mano y yo me acerco a donde están. Por aquí habían pedido ya el turno. Hola, profe, buenas noches. Gracias. ¿Está en la primera fila? Sí. No había sitio atrás. Bien, es que quería hacer un comentario porque me has hecho recordar al decir el sí. Y el más allá, me has hecho recordar al 1540 y tantos a uno de los grandes escritores que hemos tenido, el señor Pedro Calderón de la Barca, cuando decía que toda la vida es sueño. Lógicamente, habrá que pensar que la muerte es el despertar. También es cierto que lo que dices del diálogo espiritual hay que buscarlo porque creo que las mismas religiones son las que nos obligan a hacerlo, porque
todas tienen en común, como has dicho, la espiritualidad, pero también tienen otra cosa en común, y es que todas son excluyentes. Si estás en mi religión te salvas, si no, no. Y era solamente aportar a tus comentarios esta idea que yo tengo personal. Gracias. Desde el Vaticano II, al menos, la Iglesia Católica reinterpreta un poquito la frase famosa de Tertuliano, esa de extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, y sí que reconoce que cuando uno sigue aquello que cree, claro que puede salvarse. Lo que pasa es que también, y esto permitidme un pequeño paréntesis teológico, ¿no? La salvación, la pobre, ha sido muy maltratada, porque por salvación se entendió durante siglos librarse de la condenación eterna. Y la salvación no es solo eso, que no es poco, librarte de la condenación eterna no es poco, pero antes que eso, la salvación debía ser darle sentido a tu vida por el desarrollo pleno de toda tu identidad, en el caso del cristianismo, como hijo de Dios. Y entonces era una tarea activa, no era solo algo para el último día, ¿no?, de la vida. Pero bueno, yo creo que el exclusivismo que efectivamente ha existido se está matizando, ¿no? De hecho, esta tarde a las 8 en El Buen Pastor, mira qué bien me va a venir esto, esta tarde a las 8 nos juntamos creyentes musulmanes, cristianos, bajáis y cristianos de dos iglesias, católicos y adventistas, a rezar por la paz. Pero tienes razón, el exclusivismo siempre será una tentación de cualquier experiencia o idea, porque no quiero decir que la religión sea solo idea. Cualquier experiencia o idea humana siempre correrá el riesgo de forjar, que no deja de ser un señuelo, de forjar la convicción de que solo lo tuyo vale. Hoy leí una frase genial de William Blake, un poeta inglés genial, que dice: líbrenos Dios de las ideas únicas. Y añade, no sé por qué, perdonadme los que seáis así más, y de la modorra de Newton. Dice, líbrenos Dios de las ideas únicas, es decir, de aquella idea que solo puede existir ella, y nada más que ella, el exclusivismo que muy bien apuntabas, y de la modorra de Newton. No sé por qué dice lo de la modorra de Newton. Bueno, me temo que es porque también a veces se puede entender que solo hay un discurso de la verdad que es el científico, y eso también por ahí puede ir. A ver, más preguntas. Muchas gracias. Aquí, Javier. Otra cosita, yo no creo que toda la vida sea sueño. Yo frente a eso tengo una frase de un cante flamenco que me acompaña para que no piense que la vida es sueño, que dice así, esta os la he dicho también en clase alguna vez, creo: no duelas ni te sientas afligido, corazón mío, que lo que has sido hoy no es como si no hubiera sido. No duelas ni te sientas afligido, corazón mío, que lo que has sido hoy no es como si no hubiera sido. Es verdad que otro cante flamenco dice que en deseando algo parece un mundo, luego que lo consigues todo es humo. Esta estaría más del lado de Pedro Calderón de la Barca. Buenas tardes, Javier. ¿No es la empatía un indicador, una cualidad definitoria del ser humano, más que la compasión? Claro está, si entendemos la compasión como lástima. Y también otras, me permites una segunda pregunta: si el ser humano tiene límites o tiene que tener límites, ¿dónde queda el libre albedrío? Es que sin límites no habría libre albedrío, creo yo. Si no hay límites, no hay libre albedrío. Hay determinismo. Si no hay límites, no hay decisión. Haces lo que quieres y ya está, pero no hay verdadero libre albedrío. El libre albedrío es cuando tú puedes decidir entre una cosa y otra. Los límites no son solo prohibiciones. Los límites son también discernimiento y decisión. Tengo que decidir una cosa, o me voy para aquí, no sé si me vaya a Ubrique o me vaya a Grazalema o al Alorno, que es mi tierra. El libre albedrío, si no hubiera absolutamente ningún límite, no sé yo, no habría decisiones tampoco. No estoy convencido de eso. Y respecto a la compasión, efectivamente, si por compasión se ha de entender lástima, es preferible hablar de empatía. Pero compasión en realidad es empatía, porque compasión es sentir con. Lo que pasa es que compasión en todas las religiones, y muy especialmente en el cristianismo, es ponerte en el lugar del otro. Eso de calzar las zapatillas del otro, ponte los zapatos del otro, todo eso. Y luego es una gran sabiduría, ¿no? Empática. La compasión es
es intentar ver las cosas como al otro le están pasando. Buenas noches, Javi. Buenas Muchas noches. gracias, hermano. A ti. Ha salido mucho la palabra compasión y yo creo que es la última que yo, aprovechando como siempre casi que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hoy es el Día Internacional por la No Violencia y por la Paz, ¿no? Y ha sonado poco la palabra paz, quizá porque era muy específica la charla de esta tarde. Pero yo quisiera que en 2 minutos relacionaras la paz, porque la paz, una de las definiciones de la paz es que lo sustantivo de la paz es la justicia, ¿no? Pero quizá solo con la justicia no sea suficiente. El razonamiento o la aportación es, ¿cómo ves tú la relación entre justicia y compasión para trabajar la paz desde abajo, por un lado? Y en segundo lugar, cómo pues toda la juventud que estamos aquí ahora mismo podemos contribuir a la educación para la paz de los que son mayores que nosotros, aunque tengan menos años. Muchas gracias. Pues gracias, podéis contribuir muchísimo, todos los santos de los días, y podéis contribuir haciendo algo importantísimo, que es precisamente, yo os decía que el ser humano es también recuerdos, y hay personas que no pueden tener recuerdos de cosas que no han vivido, y los que tenemos más años que otros sí podemos compartir cosas que otros no han vivido y no van a vivir, y nosotros sí hemos vivido. Y de hecho es así como avanza la humanidad, haciendo esa transferencia continua de la memoria colectiva e individual, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí hay un papel importantísimo, ¿no? Aparte de, oye, sumarse a todas las iniciativas convocatorias que defiendan la paz y defiendan una sociedad más tolerante. Fíjate, entre justicia y paz hay una relación. Ahora, el Papa Francisco, cuando escribió la convocatoria del Año de la Misericordia, decía que efectivamente que la misericordia no anula la justicia, y si no hay justicia, ¿para qué quiero misericordia si no hay ni justicia, ¿no? Sin embargo, yo cada vez más pienso, pero esto es una reflexión así que comparto con vosotros, como todas las demás, son opiniones. La justicia es el mínimo, hay que luchar por ella totalmente porque es el mínimo. Ahora es insuficiente, ya os lo digo, es insuficiente. Solo con justicia no vamos a hacer, por eso hace falta la justicia. La justicia es el mínimo imprescindible. Hay que luchar primero por la justicia. Pero para sobrevivir y convivir tenemos que dar algún paso más allá de solo la justicia. Pero eso lo entendéis, ¿verdad? Perfectamente. De hecho, hoy leía yo Nietzsche, que de Nietzsche se dicen unas cosas y no se dicen otras. Pero Nietzsche tenía una visión del ser humano un poco especial, ¿eh? Nietzsche decía que la democracia y la igualdad en el fondo son una decadencia de la modernidad y llevan al nihilismo. Eso no se decía de Nietzsche. Es que tenemos una culturita muy de tertulieta. Y así no va. El pelo y otras cosas. Nietzsche decía algunas cosas terroríficas. Y hay que tenerlas en cuenta también. Bueno, pero esto que decía Nietzsche a mí me lleva a pensar, lo decía sobre todo en su última etapa, y en relación con la idea del superhombre, en fin. Al final a Nietzsche se le coló, creo, me da la impresión, si yo he entendido bien esa parte de Nietzsche, al final se le coló una cierta idea aristocrática platónica, ¿no? Sabéis que en Platón los dirigentes de la república ideal tenían que ser los filósofos que eran más listos. Y de paso expulsó a los poetas. ¡Hala! Fuera de la república los poetas. Y era un sistema aristocrático, ¿no? El gobierno de los mejores. Y Nietzsche yo creo que un poquito de eso también le pasaba. Pero bueno, habría que matizarlo mucho. Por eso, en cuanto a justicia y compasión, justicia primero, justicia antes, justicia siempre, pero no solo. Ya os digo de antemano que aunque tuviéramos el estado del bienestar perfecto, caeríamos en la inhumanidad si además de un sistema muy justo no hubiera compasión. Y de hecho, ya que lo digo, se me olvidaba una cosita que quería decir con respecto a la solidaridad y la compasión.
Hay que decir que nuestro sistema de valores y de servicios sociales y bueno, pues en nuestro sistema de estado de bienestar que queremos conseguir, hay un colectivo especialmente olvidado. Y como parte de esta conversación con vosotros, yo os lo quería recordar. Y son personas con enfermedades mentales. Muchas de ellas, al final, acaban en la prisión. Acaban en la prisión. Y no hablo de... Y tú esto lo sabes muy bien. No hablo de memoria. Hablo de esta mañana, de ayer. Acaban en la prisión. Y deberíamos intentar, como sociedad, pensar qué pasa ahí. Y si hacen falta más psicólogos. Y sí que hay que reivindicar que se cuide mucho la salud mental, pero también que se den respuestas diferenciadas, porque son personas que... Ahora, bueno, no voy a poner ejemplos, que os voy a aburrir. Y otro caso que también os quería traer para la compasión y la justicia es la cuestión de las adicciones y muy especialmente de las casas de apuestas, donde tenemos algunos de los jóvenes con menos medios y con menos soporte formativo, es decir, pues que han sido previamente, han experimentado el abandono escolar, etcétera, y están poblando las casas de apuestas, están llenas. Y esto lo veo por la mañana y por la tarde ahí en mi barrio. Y os doy un dato. Había una casita de apuestas enfrente del hospital y ahora han hecho una el triple de grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego vienen los casos de adicciones y en este caso me refiero al juego. Yo os alerto, esa es una realidad que va a atrapar a mucha gente que por otra serie de problemas acaban ahí y al final pues tienen, además de los problemas que tenían antes, tienen otro añadido tremendo, tremendo. Y luego tercera y última cosa, de justicia y compasión. Yo tengo en estos últimos 8 años una comprobación terrible. Yo he visto morir a mucha gente menor de 50 años. Eso no es casualidad. Unos eran alcohólicos, otros eran drogadictos y todos eran pobres. Y la pobreza sigue matando. La pobreza mata. La pobreza mata. Sigue matando. No de hambre, no. De hambre no. Ni muchas veces de frío. Pero lleva por unos vericuetos que acaban en una muerte muy, muy anticipada. Muy prematura. Y no puede ser casualidad que esté relacionada con unos cuadros económicos, sociales y educativos muy concretos. Además de la carretera, que también mata, y además de los malos tratos, que también matan, también mata la pobreza. Compasión y justicia. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿Alguna más? Bueno, muchísimas gracias. Habéis sido muy pacientes. Gracias. Me voy a coger otro de agua porque me he quedado. Bueno, les recuerdo, antes de que se marchen, les recuerdo la próxima conferencia. Lunes 6 de febrero, 6:30 de la tarde, aquí como siempre en Diputación, conferencia Conciencia y Cerebro en la salud y en la enfermedad neurológica, a cargo de Ricardo Insausti Serrano. No se la pierdan porque va a ser muy interesante. Hasta siempre y gracias.